Muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos asisten. Mi nombre es Débora Oliveira. Yo trabajo como profesora investigadora en la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, sede de Viña del Mar, en Chile. Yo soy brasileña, como pueden notar. Soy investigadora asociada al Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, el MICARE, y parte del comité también del Observatorio Global de Cuidados a Largo Plazo. Y como ustedes saben, el instituto y el observatorio colaboran para la organización de este evento global de tamaña relevancia en nuestra región. Es para mí un tremendo honor y privilegio moderar esa sesión junto a queridas colegas de alto nivel científico y quienes están profundamente comprometidas con el tema de la persona mayor. Para aquellos y aquellas que no conocen al MICARE, es un centro de investigación de excelencia dedicado al estudio del cuidado y acompañamiento de personas mayores con necesidades de atención y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como de quienes cuidan. Es financiado por la iniciativa científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile y está alojado en tres universidades chilenas: la Universidad Andrés Bello, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de Chile. El MICARE busca consolidarse como un centro de excelencia científica que, a partir de la investigación que desarrolla, contribuye a impactar las políticas públicas en torno al cuidado y acompañamiento, promueve la formación de capital humano avanzado y fortalece una red de colaboración nacional e internacional, trabajando de manera cercana con la comunidad, teniendo siempre a las personas como su propósito central. Ahora, antes de empezar con nuestras ponencias, me gustaría poder decirles unas poquitas palabras para contextualizar un poco esta instancia. La fecha de hoy ha sido declarada por las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. El tema de este webinario no podría ser más urgente: cambiar la narrativa en torno a estos cuidados, derribando mitos que obstaculizan que las personas puedan vivir con sentido, ejerciendo su agencia, independiente de su edad, salud, discapacidad o necesidades de apoyo. Y que quienes brindan cuidados, remunerados o no, pueden disfrutar de condiciones laborales dignas y del apoyo que necesitan. Estamos empezando la segunda mitad de la década del envejecimiento saludable de la OMS y las personas mayores siguen siendo marginadas y percibidas como una carga, especialmente aquellas con reducción significativa de su capacidad intrínseca, tanto física como mental. Esto es aún más evidente en el contexto de los cuidados a largo plazo, donde muchas personas mayores tienen a su independencia y autonomía restringidas, además de sufrir otras muchas violaciones de sus derechos humanos, desde la privación de libertad y de la pérdida de capacidad para el consentimiento legal, hasta la institucionalización forzada, la exposición a abusos, negligencia, falta de respeto y el uso persistente de prácticas coercitivas, tanto físicas cuanto químicas. Tales prácticas tienen impactos profundos sobre la salud y sobre todo resultan en injusticia e indignidad a las personas mayores. Pero sobre todo nos avergüenza a todos en cuanto sociedad. El edadismo, el mentalismo, el capacitismo están presentes en el día a día de los entornos de cuidados, moldean la forma como vemos, pensamos, sentimos y cómo nos referimos y actuamos hacia las personas mayores. Contribuyen a ideas erróneas, como la de que los cuidados de larga duración para personas mayores son insostenibles y que las personas mayores son una carga social, lo que no solo tiene impacto profundo en las políticas públicas existentes, como resultan en su ausencia en muchos contextos. Determina de manera fundamental el tipo de atención que las personas mayores reciben o no. Es frecuente que los cuidados de larga duración sean excesivamente enfocados en el cuidado físico y corpóreo, con una total desvalorización y consecuente negligencia de las otras necesidades e intereses de la persona. Se subestiman y se desconsideran a sus capacidades, potencialidades, habilidades, deseos y valores. Las personas que viven con algún trastorno cognitivo en particular son víctimas constantes de exclusión social, visiones estereotipadas, injusticia epistémica,
trato desumano y otras formas de discriminación que limitan sus derechos, oportunidades de vida y participación social. Con frecuencia se les ve y se les trata como seres dependientes, como si nada más les tocara en la vida que recibir cuidados. Es más que nunca urgente que todos los sistemas de cuidado, de salud, atención social y judiciario y la sociedad como un todo reconozcan que todas las personas pueden y tienen el derecho de ejercer su agencia, dignidad y libertades fundamentales, aunque en situación de alta fragilidad y de fin de vida. Superar los muchos desafíos en el área de cuidados a larga duración requiere más que nunca la adopción de una perspectiva de derechos. Y sobre todo, es necesaria una completa transformación social, de forma que todas y todos podamos ser reconocidos y valorados en nuestra interdependencia humana. Independiente de nuestra edad y capacidades físicas y mentales, en todos los contextos socioeconómicos, en cualquier lugar de atención y en cualquier lugar del mundo. Mahatma Gandhi una vez dijo, la verdadera medida de desarrollo de cualquier sociedad se puede encontrar en cómo se trata a sus miembros más vulnerables. Y es para eso que estamos aquí. Esta transformación ya empezó. Nuestro evento de hoy es masivo y parte importante de esta transformación. En verdad, tuvo inicio el día de ayer en la región del Asia-Pacífico, viajando por Europa y finalizando con nosotros en América Latina. Nuestros ponentes de hoy tratarán del fortalecimiento de sistemas de cuidado de larga duración en América Latina y el abordaje integral de los cuidados, trascendiendo los aspectos individuales y visibilizando las estructuras que determinan y limitan la vida de quienes cuidan y de quienes requieren cuidados. El evento tiene dos paneles. Cada expositora tendrá aproximadamente 10 minutos para su exposición, seguido de un espacio de diálogo entre las expositoras. Me da mucho gusto decir que el primer panel tiene como propósito desmontar mitos persistentes que limitan la construcción de sistemas de cuidado en América Latina. Por ejemplo, la idea de que estos sistemas son viables únicamente en países de alto poder económico y que su implementación conlleva inevitablemente a crisis fiscales o que garantizar el derecho al cuidado es un lujo reservado para pocos. A través del análisis de los aspectos normativos, legales y económicos, se evidenciará que la construcción de dichos sistemas no solo es posible, sino también esencial para avanzar hacia una igualdad sustantiva y un desarrollo sostenible en la región. Las ponencias presentarán marcos conceptuales y experiencias regionales que promueven la gobernanza adecuada, el diálogo social, para avanzar hacia sistemas de cuidado inclusivos, sostenibles y basados en derechos. Es con mucha alegría que les hablo de nuestra primera ponente, Valentina Perrota, quien hablará de los aprendizajes del Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay. Valentina es doctora en Sociología y máster en Género, Sociedad y Políticas. Es directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, investigadora del Grupo Sociología de Género del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Uruguay. Valentina, adelante y le avisaré cuando le falte 2 minutos para el término de su tiempo. No tenemos a Valentina con nosotros aún. Oh, se acaba de conectar. Pero ya, vamos a admitir a Valentina. Y si pudieses darle una bienvenida que se viene recién conectando. Sí, Y Alina tiene que... hola eh, Valentina, le acabo de presentar. Hola, Valentina, sí, ¿me escuchan? hola Valentina, le acabo de presentar, así que si puede por favor empezar, estaría genial. Perfecto. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Creo que sí. Ok, sí, ya estás de co-host. perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar participando de esta reunión. ¿Me avisan si ya están viendo la presentación en presentación? Todavía no. Todavía no. Bien. Entonces pasó algo que hice mal. Voy. Compartir. Ahora sí.
Y ahí ya deberían verla en presentación. Sí, Sí, ahora sí, tienes, bien, perfecto. tienes 10 minutos, Valentina, Muy solo bien, para que muchas sepas. gracias. Perfecto. Bueno, algunos aprendizajes sobre los cuidados de larga duración, pero sobre todo sobre los cuidados hacia las personas mayores en Uruguay. Ustedes saben que en Uruguay en el año 2015 se instala el Sistema Nacional de Cuidados, es decir, que por ley se reconoce que el cuidado es un derecho, me estoy poniendo el cronómetro, que el cuidado es un derecho en Uruguay, y reconociendo a las personas mayores que requieren cuidados o a las personas mayores dependientes como población objetivo de este Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esto ya es simbólicamente un avance porque las personas mayores tradicionalmente habían estado asociados a la política más vinculada a la salud o a la seguridad social, sobre todo como ex trabajadores. Y en este caso, bueno, ahora son sujetos de una política de cuidados. Em, bueno, y una ley que es pionera en la región y que cumplió ayer 10 años de su aprobación. Sin embargo, esto sucede en un contexto complejo en términos culturales respecto a concebir a las personas mayores como sujetos de derechos humanos, en el Uruguay y en la región. En el Uruguay, particularmente, es un país con un envejecimiento alto y un sobreenvejecimiento, muy feminizado además. Eh, entonces, hay una identidad que los expertos en vejez llaman una identidad evaluada, una vejez asociada al deterioro, a la muerte, a la improductividad o a la pasividad, que hace compleja implementar políticas, diseñar, pero desde concebir y hasta nombrar a las personas mayores como sujetos de derechos humanos en las políticas, en cualquier política, pero en las políticas de cuidados también, ¿no? No a partir del sistema, sino en en las políticas que previamente al sistema se desarrollaban hacia las personas mayores en relación a cuidados. Por otra parte, hay una errónea percepción de que las personas mayores no son pobres. Y esto porque en general, obviamente en comparación con los niños, son menos pobres por cómo medimos la pobreza en función de los ingresos del hogar. Nosotros tenemos una alta incidencia de la pobreza infantil en el Uruguay y hay una posición de derechos falsa, digamos, que no debería suceder, pero hay como una cierta idea de que porque en Uruguay la seguridad social está muy extendida y prácticamente todas las personas mayores reciben algún tipo de pensión, contributiva o no contributiva, y muchas de ellas viven solas, entonces no sobrepasan la línea de pobreza. Pero eso no quiere decir que esos ingresos les permitan costear los servicios de salud y de cuidados, ¿no? En, en Uruguay se crea muy tarde el Instituto Rector de las Políticas hacia las Personas Mayores, se crea en el año 2010, es un instituto de mucha debilidad institucional y presupuestal. Y en realidad en el propio movimiento de las personas mayores, que tiene una gran organización de, de jubilados y pensionistas, es una organización muy fuerte, muy potente, de mucha presión, pero siempre estuvo muy vinculada a la demanda sobre las jubilaciones, ¿no? Y recientemente, es muy reciente, que este movimiento incluya los cuidados dentro de sus demandas. Entonces, todo esto genera una complejidad para que como Estado se asuma y se priorice a las personas mayores en esta política nacional de cuidados. En Uruguay, en el primer periodo, 2015-2020, se instala el sistema, los órganos de gobernanza, se aprueba la ley, en el marco de un proceso más amplio de ampliación, de reducción de las desigualdades sociales, de ampliación de la matriz de protección social, de reformas redistributivas a partir de los primeros gobiernos progresistas del Uruguay, 2005, 2010, 2010, 2015. Pero en realidad el primer periodo se centró fundamentalmente en la ampliación de la cobertura de centros de primera infancia y allí es donde realmente se puso el énfasis, el dinero y donde se logró cambiarle la realidad a las cuidadoras o a los cuidadores de las personas, de los niños y niñas. Sin embargo, en relación a las personas mayores, si bien se implementaron servicios innovadores para el Uruguay, diseñados desde el marco de derechos humanos, desde el marco de género y de cuidados, eh, estos servicios son aún de muy baja cobertura y se mantuvieron de muy baja cobertura a lo largo de los tres periodos bueno, los dos periodos que lleva el sistema, incluido este año y el presupuesto que se está proyectando. Entonces,
En este primer periodo también otro hito es que se diseñó desde el sistema de cuidados un currículum de formación en atención a la dependencia, se diseñó de manera interinstitucional para cuidar personas mayores con dependencia y ser certificadas en el marco del sistema de cuidados, ¿no? Es decir, que sí lo que se hizo, que estaba muy claro para la primera infancia, cuál era el perfil de cuidadora de primera infancia, se creó un perfil de cuidados hacia las personas en situación de dependencia. Segundo, bueno, en este primer periodo, ya en la discusión presupuestal del primer gobierno, del 2015, o sea, del propio gobierno del Frente Amplio, en la discusión presupuestal, el propio Parlamento, que tenía mayoría de gobierno, reduce el presupuesto destinado a las personas mayores y lo transfiere hacia educación. Entonces, en esta contraposición de que siempre es más valioso invertir en la primera infancia, ¿no? Siempre es más valioso invertir en los niños porque son el futuro. Y esta cuestión de que las personas mayores no son pobres, ¿no? Que yo la niego rotundamente, ¿no? Entonces, ya desde el vamos se recortó presupuesto de cuidados hacia las personas mayores del sistema de cuidados para transferirlo a la educación. Se crearon los siguientes servicios: la teleasistencia en casa, es decir, este botón de pánico para quienes pueden vivir todavía solo, para personas con dependencia leve y necesitan una asistencia de urgencia por si se caen. Es un botón que ahora tiene otras, puede ser el teléfono, puede ser una pulsera, un collar, etc. Este servicio nos ha enseñado que las personas lo usan más para acompañamiento emocional que ante situaciones de riesgo. Y eso las propias empresas que lo gestionan nos dicen, en realidad nos llaman y no les ocurre nada grave, les ocurre que quieren conversar con alguien, ¿no? Ese es un aprendizaje también de esta política. Luego, centros de día para personas mayores con dependencia leve o moderada, que están ubicados en el territorio nacional, gestionados por organizaciones sociales, donde las personas mayores realizan actividades con sentido, que definen en comunidad y que intentan retrasar la pérdida de autonomía, ¿no? Están muy bien valorados, tienen muy buenos impactos, pero son muy pocos todavía en términos de cobertura y no están presentes en todo el territorio nacional. El programa de cuidados a domicilio o de asistentes personales que brinda 20 horas mensuales, perdón, 80, puse mal ahí, 80 horas mensuales, son 20 horas semanales de cuidado a domicilio por una persona profesional del cuidado para liberar tiempo de la persona referente cuidadora de una persona mayor de 80 años, todo esto por restricción presupuestal, con dependencia severa. Este programa mantuvo los 6.000 cupos a lo largo de los dos periodos y de este que va, ¿no? Es decir, no ha logrado ir aumentando las coberturas e ir hacia la universalidad, que es un principio del sistema de cuidados. Y luego también lo que tenemos son pagos para determinadas personas muy, muy focalizados en cupos, en establecimientos de larga estadía para personas mayores, privados y habilitados, que son muy pocos. El del segundo periodo, que fue el gobierno anterior, 2020-2025, no voy a hablar porque me queda muy poco tiempo, solo voy a decir que retrocesos conceptuales, retrocesos presupuestales, retrocesos en la jerarquización del sistema, en la interinstitucionalidad, debilitamiento de la participación social y todo lo que sabemos de los gobiernos de derecha. Volvemos, como gobierno de izquierda, en este periodo a gobernar, desde marzo, reinstalamos los órganos de gobernanza interinstitucionales, elaboramos en conjunto con el Comité Consultivo, que es el órgano de participación social del sistema, un Plan Nacional de Cuidados, que entregamos al presidente de la República en el mes de octubre y que se está discutiendo ahora el presupuesto nacional para este plan. Pero ya les adelanto que no nos va a permitir hacer saltos cuantitativos en términos de cobertura importantes. Pero a la vez, creo que ya me voy a ir a... no lo tengo, lo saqué, pero lo voy a contar. Este gobierno lo que sí se propuso como innovador, como aprendizaje, es que rentas generales nunca va a poder cubrir los cuidados de larga duración. Entonces Uruguay está discutiendo en el marco del diálogo social, donde se discuten tres ejes: infancia, se discute la seguridad social de activos y pasivos y el sistema de cuidados, un diálogo con cámaras empresariales, trabajadores, organizaciones y gobierno. En ese ámbito se está discutiendo en el eje cuidados lo que tiene que ver con un fondo, como es el Fondo Nacional de Salud, un fondo, un instrumento de financiamiento con aportes de trabajadores, empresarios y
y jubilados o pensionistas para lograr qué es lo que ha hecho Alemania, Corea, Japón, entre otros países que hemos estudiado. La gran parte de los cuidados de larga duración en estos países se financia a través de un fondo solidario, no se financia a través de rentas generales. Es inviable, es imposible en nuestros estados y con este alto nivel de envejecimiento. Entonces, como desafíos, nosotros nos proponemos ampliar, obviamente, los programas, ampliar programas que puedan hacer apoyos a domicilio para personas con dependencia moderada, apoyos puntuales con cuidadoras comunitarias que puedan tener más de una persona. Un Falta un montón minuto, Valentina. Me queda un minuto, sí. Entonces, tenemos un montón de proyectos, digamos. Tenemos un gran problema que son los establecimientos privados de larga estadía, que son la mayoría. Uruguay tiene muy poca cobertura de establecimientos de larga estadía públicos, que la gran mayoría no están habilitados. Y no están habilitados porque no tienen motivación para habilitarse, porque funcionan igual, porque hay un mercado, que hay necesidades de las familias y las familias no les importa si están habilitados o no están habilitados, los necesitan y tenemos una gran diversidad, desde los muy caros hasta los muy baratos y desde violaciones de los derechos humanos que los tenemos que cerrar hasta todo el tipo de calidad que se les pueda ocurrir. Termino. La necesidad de consolidar un instrumento de financiación, de consensuarlo y de que se apruebe el año que viene por ley en el Parlamento y que empiece a recaudar, ¿no? Y por último, que me parece central, es el cambio cultural respecto al envejecimiento. O sea, si nosotros no asumimos el envejecimiento como parte de nuestra vida y lo seguimos asumiendo como la muerte, la enfermedad, la pasividad, esta idea de que porque no trabajas para el mercado sos inactivo, cuando la gran mayoría de las personas mayores ni son dependientes y además son cuidadoras, es un gran problema. ¿No? Entonces, y además el problema, el envejecimiento como problema individual. Cada cual envejece de acuerdo a cómo le va en la vida, ¿no? No, entender que envejecemos marcados por desigualdades estructurales, por desigualdades de género, y entonces intentar empezar a trabajar sobre esta idea del envejecimiento desde otra mirada, desde la mirada de los derechos, y también incluir los cuidados o la prevención de la pérdida de autonomía también desde la educación e ir integrándola en los cambios que nos competen en la vida de cada uno para evitar la pérdida de autonomía o retrasarla lo máximo posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valentina, por sintetizar tanta información. Me encantó tener una actualización, digamos, del sistema de cuidados de Uruguay. Yo trabajé por un tiempo en el BID, estuve súper cerca de cómo andaba, no sabía que había retrocedido, pero qué bueno que volvieron a resucitarlo, digamos. Sí, sí, en Bueno, eso no tenemos estamos. mucho, exacto, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tener tiempo de conversación después con las personas del panel. Ahora, nuestra segunda ponente es Mariana Broca, quien hablará del cuidado como derecho. Mariana es candidata a doctora de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y magíster en Feminismos Jurídicos. Es profesora adjunta de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la UNICEN, investigadora del Grupo de Trabajo Derechos Sociales y Políticas Públicas de la UBA y del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la UNICEN. Es investigadora afiliada del Global Health Rights Project, del Petrie Flom Center, Harvard Law School, codirectora del Observatorio Universitario del Derecho al Cuidado e integrante del Steering Committee del Care Work Network y del Grupo de Trabajo Cuidados y Género de la Claxo. Mariana, le avisaré cuando le falte 2 minutos para el término de su tiempo. Adelante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y por el espacio. La verdad es que creo que algunos de los puntos finales que recoge Valentina sobre la situación específica del caso de Uruguay también se ven claramente reflejados en lo que yo voy a estar hablando, aunque yo voy a estar lo presentando más en términos teóricos desde lo que surge de la opinión consultiva 31 del año 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, para eso siempre sirve volver a las bases y hablar de a qué nos referimos con el derecho humano al cuidado, porque sabemos que si bien desde la pandemia por COVID-19 hubo un alce en todo lo que tuvo que ver
trabajo y la presencia del concepto de cuidados en los distintos espacios, lo cierto es que los cuidados, incluso como objeto de estudio, tienen al menos 50 años de presencia constante en lo que ha sido las investigaciones, sobre todo de las feministas académicas, militantes y también que han pertenecido a los distintos espacios, tanto gubernamentales como organizaciones internacionales, y ahí podemos recoger un poco lo que tiene que ver con el ya conocido debate sobre el trabajo doméstico en la década de los 60 y los 70, que dio paso también a distintas corrientes de análisis con gran representación en lo que fue la región latinoamericana, pero particularmente, y en esto se destaca la región de Latinoamérica, tiene que ver con el concepto del cuidado como derecho humano. Entonces acá volvemos al año 2007 con este trabajo de Laura Pautasi, que ahora ha vuelto también a ser muy presentado en todo lo que fue el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando plantea que bajo un enfoque basado en derechos humanos se podía observar que si bien en los distintos instrumentos de derechos humanos no estaba el derecho humano al cuidado de manera explícita, nombrado como tal, sí se encontraba presente en los distintos instrumentos, tanto declaraciones como convenios. Y entonces acá se va a hablar del cuidado como una tríada, como el derecho a brindar cuidados, el derecho a recibir cuidados y al autocuidado, que como muestran los estudios, en general las mujeres cuidadoras son quienes menos ejercen o menos posibilidad tienen también de ejercer este derecho, y lo cual, sobre todo en tiempos como los que nos corren actualmente, resurge también la importancia de este derecho al autocuidado. Entonces, en realidad no es un tema que sea nuevo ni siquiera en la literatura académica, ni que sea nueva en la agenda de los estados, porque ya en el Consenso de Quito se introduce este cuidado como derechos, que luego es también reforzado en el Consenso de Brasilia y también en el resto de los consensos, estrategias, compromisos que se fueron celebrando en el marco de la Conferencia de la Mujer de América Latina y el Caribe, en el marco de la CEPAL, pero vamos a tener un hito altamente gratificante para quienes nos interesa esta cuestión, que fue justamente la Convención Interamericana sobre Personas Mayores, que va a ser el primer instrumento vinculante, es decir, dejarlo aquel que obliga necesariamente a los estados, porque si no pueden ser responsables internacionalmente, donde se va a reconocer de manera explícita el derecho humano al cuidado para las personas mayores, pero además se va a incorporar también, que tiene que ver muchísimo con este espacio que estamos celebrando hoy, con los cuidados de largo plazo. Entonces, este instrumento va a sentar las bases y va a convertir a nuestra región en la primera con un instrumento vinculante que va a reconocer el derecho humano al cuidado. Entonces, esto, bueno, Valentina mencionaba lo que tiene que ver con los sistemas integrales de cuidado, que Uruguay es el ejemplo pionero aquí del otro lado del charco, como decimos en la región. En Argentina estamos muy lejos de alcanzar un sistema que, si bien se logró, ustedes sabrán que hubo un cambio de gobierno que cambió completamente la agenda, y si bien se había presentado un proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que procuraba la creación del CINCA, que era este Sistema Integral Nacional de Cuidados, lo cierto es que en este momento estamos en las antípodas de esa situación, pero sí este ejemplo, el ejemplo de Uruguay, que luego se replicó en otros ejemplos también nacionales, pero locales, como podemos hablar de la ciudad de Bogotá, que también empezaron a implementar ciertas políticas a nivel ciudad, a nivel municipio para los cuidados. Va a estar muy presente en las distintas agendas, esto se va a ver reforzado en todos estos consensos que yo mencionaba, y particularmente desde el año 2019 en Argentina, con el gobierno anterior, y la creación por primera vez de un ministerio dentro de nuestro país, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se va a instalar el cuidado como tal dentro de la agenda estatal. Entonces, en este caso en particular, se van a impulsar toda una serie de políticas de cuidado, pero particularmente va a haber un enfoque también hacia el plano de lo que tiene que ver con el plano internacional y particularmente del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, el Estado de Argentina va a solicitar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de enero del año 2023, donde va a preguntar si el derecho humano al cuidado, ya dando por afirmado que el cuidado es un derecho humano, pero si lo considera un derecho autónomo, es decir, que sea exigible de manera directa, y además cuáles eran las obligaciones que emanaban de los estados y cuál era su vínculo con otros derechos.
Y particularmente, acá el camino claramente no fue de rosas, porque en el medio hubo un cambio de gobierno en Argentina con el actual presidente Milei y hubo un intento por parte del Estado argentino de retirar esa solicitud de opinión consultiva, pero la Corte, sabiamente, o al menos para quienes opinamos, estamos de este lado de la argumentación, dijo que en realidad ya la pregunta al haberse realizado ya era interés de toda la región y no solamente del Estado de Argentina, y por eso no se podía volver para atrás. Entonces la Corte continúa con el proceso y uno de los miedos, sobre todo en esta Corte Interamericana, la conformación anterior a la que está actualmente, que había desarrollado un estándar muy sostenido en materia de exigibilidad de derechos sociales. El miedo estaba en que la presentación de las opiniones escritas, saben que la Corte Interamericana abre lugar a que se presenten amicus curiae, que son estas opiniones escritas por parte de estados, de organizaciones de la sociedad civil, de académicas, académicos, individuos y también de organismos internacionales, que hubiese algún tipo de argumentación en contra de este reconocimiento autónomo del derecho humano al cuidado, porque esta Corte había sido muy prolífica en el reconocimiento de estos derechos como derechos exigibles. Y sin embargo, para sorpresa de muchas personas o de quienes estaban tal vez atentas y atentos a esta posibilidad de argumentos en contra, de los 129 amici curiae que se presentaron ante la Corte Interamericana, solamente 8 estuvieron en contra del reconocimiento del cuidado como un derecho autónomo. Todos los estados, todas las organizaciones internacionales estuvieron a favor del reconocimiento del cuidado como un derecho autónomo, junto con la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, academia, etc. Tiene Entonces un esto ya nos... minuto, Perfecto. perdón. Esto ya nos... No, tranquila. Ya esto nos mostraba un acuerdo generalizado presente en nuestro continente sobre la importancia del reconocimiento del cuidado como un derecho autónomo y de la universalidad. La idea de la interdependencia, que en realidad todos los seres humanos necesitamos de cuidados para sobrevivir y que va a depender de distintas circunstancias, pero de las cuales en algún momento necesariamente vamos a necesitar cuidados, y siempre uno refuerza la idea de que si podemos estar teniendo este evento en este momento acá, es porque en algún momento también nos han cuidado, y en general quienes nos han cuidado han sido mujeres. Entonces, esta cuestión particularmente se va a ver reconocida en la opinión consultiva número 31 de la Corte Interamericana, que va a reconocer al cuidado como un derecho autónomo. Y básicamente, ¿qué implica esto? Que como puede ser exigido de manera directa, esto hace que los estados estén obligados necesariamente a cumplir con las obligaciones para garantizarlo de manera puntual y no limitarse a su conexión con otros derechos, como podría ser el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, sino que como derecho independiente. Y esto es un punto muy importante, porque dentro de esas obligaciones, y volviendo a lo que se refiere puntualmente a este evento, reconoce y refuerza aquellas obligaciones que salen de la Convención Interamericana de Personas Mayores, y va a decir que los estados están obligados a garantizar estos cuidados de larga duración, pero también que las empresas o el sector privado, entendiendo el diamante del cuidado, ¿no? Que el Estado, además de proveer cuidado, debe regular las relaciones de cuidado presentes en el mercado, la comunidad, la familia. También el sector privado debe cumplir con los estándares de derechos humanos que emergen de esta opinión consultiva. Entonces, esto no libra al mercado de cumplir con estos estándares de adecuabilidad, de calidad, de disponibilidad y accesibilidad que tienen los derechos sociales. Y bueno, con eso les agradezco el espacio y quedo sumamente abierta a cualquier consulta o pregunta que quieran realizar. Muchísimas gracias, Mariana. Muy interesante ver desde el punto de vista más de la ley, ¿cierto? Del cuidado. Yo que vengo del área de la salud, creo que tenemos que trabajar interdisciplinariamente más que nunca para lograr con que esas cosas avancen. Muchas gracias. Entonces, nuestra tercera ponente es Bárbara Flores, quien hablará de los sistemas de cuidado y sustentabilidad, el costo de no hacer nada. Bárbara es doctora en economía y tiene un magíster en investigación económica por la University College London, profesora asistente en el Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor de Chile. Es investigadora joven del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, el MICARE,
y investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Bárbara, le avisaré cuando le falte 2 minutos para el término de su tiempo. Adelante. Muchas gracias, Débora. ¿Ven mi presentación y me escuchan bien? Perfecto. Bueno, primero que todo agradecer a la organización por invitarme a conversar de este tema tan relevante. Y básicamente aquí les traigo algo de evidencia que hemos trabajado con apoyo de MICARE, en conjunto también con Beatriz Fernández de la Universidad Católica de Chile, y evidencia respecto a los costos potenciales o ya que estamos ya constatando de no invertir lo suficiente en sistemas de cuidado de larga duración. Eh, ¿Y eh, por qué esto es importante? Voy a saltarme, este es el orden de la presentación. Esto es importante, esto me imagino que es bastante conocido para los que estamos acá, pero sabemos que América Latina está en un proceso de envejecimiento, pero algo que destaca particularmente en la región, si ustedes se fijan en estos gráficos que han generado desde la CEPAL, la OIT, hay muchos gráficos que respaldan este punto que tiene que ver con que América Latina, en la línea negra, está en un proceso de envejecimiento acelerado. Y si se fijan acá, las proyecciones de población van a alcanzar de aquí al 2100 los niveles de Europa. Entonces eso nos genera desafíos en distintos ámbitos, porque este mayor envejecimiento también se asocia a mayor longevidad, las personas están viviendo más y en ese sentido ese vivir más tiene que ir ligado a una mayor autonomía. Pero en general lo que se ve, la evidencia nos muestra que la edad se asocia también a un mayor riesgo de vivir con alguna dependencia o alguna discapacidad y por lo tanto los cuidados son necesarios, los apoyos también. Eh, con investigación que estamos realizando, próxima a publicar, y les voy a mostrar más adelante, los cuidados formales son insuficientes y por supuesto hay costos importantes para las familias y los arreglos que las familias deben hacer. Y por supuesto, no hay que negar que las condiciones de vida son completamente heterogéneas y por lo tanto, cómo analizamos y cómo hacemos este diagnóstico se debe realizar en términos territoriales, por niveles socioeconómicos, considerando la dimensión de género, una visión interseccional para poder proveer justamente todo lo que se necesita, pero dónde se necesita y en los grupos que específicamente lo necesitan. Entonces, esto son mapas de cuidado que hemos estado haciendo para Chile con datos administrativos al cual tuvimos acceso con este proyecto. Este es el extremo norte de Chile, donde si ustedes ven, las zonas más cafés es donde hay mayor proporción de personas mayores, las zonas más amarillas hay menos, son zonas más jóvenes o menor proporción de personas mayores. Y los puntitos que ven son los establecimientos de larga estadía, los ELEAM, del Servicio Nacional del Adulto Mayor. De distintos tipos, hay públicos, hay privados, con fines de lucro, sin fines de lucro, etc. Pero si ustedes se fijan, están en general muy concentrados en las capitales regionales y muy lejanos a zonas más periféricas y que realmente están envejecidas. No hay cuidados formales y esto es lo que se ha constatado en la literatura, no solo en Chile, estos llamados desiertos de cuidado, eh, que generalmente deja fuera las zonas periféricas, zonas rurales y genera este llamado. Pero no es solo importante dónde están las personas mayores y por lo tanto hicimos un siguiente gráfico que tiene que ver con los niveles de dependencia. Entonces, en este gráfico, las zonas azules muestran personas donde están las personas mayores, pero que no tienen condiciones permanentes de salud, son autónomos, etcétera, mientras que las zonas más café y rojas son zonas donde hay mayor proporción de personas mayores con algún tipo de dependencia funcional. Y de nuevo, lo que ocurre es que uno pudiera pensar, bueno, quizás hay desiertos de cuidado, pero las personas mayores están envejeciendo de manera activa y saludable. Sí, es cierto, ocurre en algunas zonas, en las zonas azules, pero, por ejemplo, hay comunas donde hay personas que tienen ciertas dependencias y
los servicios formales no llegan. Y esto tiene consecuencias. Aquí tengo una tabla de distancias, si vemos por región de Chile, en la región metropolitana, los ELIAM son cercanos, alrededor de 2 kilómetros en promedio, pero si vemos en zonas más australes, como Aysén, recién hay un centro a 400 kilómetros de cualquier barrio. Entonces esto varía por región. Lo que sí vemos es que el sistema de salud sí es más cercano, pero no necesariamente provee instrumentos y apoyos para un envejecimiento activo y saludable. Entonces, bueno, la literatura mostraba que obviamente hay costos directos de no proveer cuidados sobre las personas mayores, pero también hay costos indirectos. Por ejemplo, dado que no hay cuidados formales, hay mayor probabilidad de proveer cuidados informales por la familia o algún otro arreglo, y entonces se genera menor participación laboral. Esa menor participación laboral genera menor recaudación vía impuestos a la renta, menor contribución a la seguridad social, y eso genera mayor presión al gasto público futuro. Y por parte de las mismas personas mayores hay una mayor presión sobre el gasto de salud con dependencias que no son diagnosticadas a tiempo y por lo tanto se pesquisan tardíamente. Y también tenemos evidencia para Chile. Por ejemplo, aquí lo que ustedes ven para hombres y mujeres, determinantes o factores asociados a estar trabajando en Chile. Están los factores tradicionales de la educación, pero aquí quisimos agregar si es que viven o no con alguna persona mayor. Y fíjense que para hombres y mujeres, la línea roja es no efecto, el lado derecho es efecto positivo. Por el lado, corresidir con una persona mayor pareciera eh, ayudar a hombres y mujeres a participar en el mercado laboral, porque sabemos que estas mujeres mayores también cuidan y también pueden realizar trabajo doméstico. Pero lo interesante es que cuando vemos el nivel de dependencia de esa persona mayor, este efecto se revierte cuando la dependencia de la persona mayor es moderada o severa. O sea, en la medida que la persona mayor va envejeciendo y va teniendo algún nivel de dependencia, entonces eso genera ya la carga a las mujeres en edad de trabajar y para los hombres también. Entonces eso, dado que disminuye la probabilidad de trabajar, por supuesto genera costos económicos importantes como los mencionaba. Entonces, hay que Falta un pensar minuto, estos Bárbara. cuidados de largo plazo. Ok, 2 minutos, perfecto. Hay que pensar estos cuidados de largo plazo como inversión. Sabemos que invertir en sistemas de cuidado de larga duración genera retornos económicos. Por un lado, tenemos mayor participación laboral, mayor productividad, mayor crecimiento, empleos formales y por lo tanto aumento de recaudación tributaria, mayor contribución a la seguridad social y a su vez disminuye el gasto en salud y la dependencia institucional tardía. Y esto se ha estimado, solamente por dar una cifra para distintos países, que invertir en estos centros de cuidado de largo plazo costaría alrededor de 2,5 del PIB de los países, pero por un lado los beneficios equivaldrían al 3,6%, es decir, los beneficios superan el costo. Obviamente no es fácil estimar las necesidades de cuidado, hay distintas modalidades de cuidados de larga duración y por lo tanto las recomendaciones que hacemos y que hemos estado mirando con María Cristina Fernández aquí desde la Universidad Mayor tienen que ver en cómo incentivar una promoción de salud y envejecimiento activo con un enfoque de curso de vida que justamente extiende la autonomía de las personas, su participación social, que dé continuidad de los derechos, propósitos, pero por sobre todo que continúen en un proyecto de vida con sentido, justamente como decía Mariana y Valentina al inicio, que no sea sinónimo de dependencia ni exclusión. Así que bueno, hay hartos desafíos que podemos seguir conversando, pero ciertamente hay que invertir primero en un diagnóstico, en sistemas de información y, y luego entonces invertir. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Estoy muy contenta con las ponentes que usted está manteniendo en el tiempo, hace mi pega mucho más fácil.
Déjame ver aquí. Ahora tenemos espacio de discusión entre las personas, en las ponentes que tuvimos ese primer panel. No sé si alguien quiere poner abrir su micrófono y hacer alguna pregunta. No sé si se puede abrir el micrófono, Adelina. ¿Se puede? Quizá podrían en React levantar la mano y Ah, activamos el Sí, audio. sí. Si levantan la mano, os quitaremos el botón de mute. Sí. si nadie tiene preguntas, a mí me gustaría preguntar. Em, yo me quedé súper impactada con esa cosa del cambio político, ¿cierto? Em, claramente los cambios políticos impactan profundamente en las posibilidades del cuidado como derecho. Y el cuidado en Uruguay, si bien es considerado un derecho, parece que se puede cortar el presupuesto. Entonces, por ejemplo, en Brasil, veniendo de Brasil, la salud es un derecho y una obligación del Estado por la constitución del país. Está en la constitución, nadie puede cambiar. Entonces, la salud es un derecho de todos y por lo tanto eso también tiene implicaciones financieras. Por ejemplo, si sale un medicamento afuera, una persona de Brasil puede entrar en la justicia para demandar que eso esté disponible para esa persona, por ejemplo. Ahora, ¿cómo hacer con que sería esta la única posibilidad de estar en la constitución del país, el derecho por el cuidado, para que no se pueda cambiar a cada 4 años? Porque vemos ese movimiento, va y vuelve, va y vuelve. Si bien estamos avanzando, se pierde mucha plata con estos cambios, ¿cierto? De volver atrás. No sé si ustedes tienen algunas buenas prácticas de algún país o de cómo eso se firma, se queda más fijo, digamos, en el tiempo, sin depender Yo tengo de la alguna voluntad política. reflexión, no sé si reflexiones respecto a eso. Yo creo que hay que trabajar mucho para que la demanda social se fortalezca. Como tú decías, no solamente alguien puede reclamarle al Estado, también en cuidados, pero no hay movimiento social que esté en las calles demandando cuidados al Estado. Como si el día de mañana cerraran todas las escuelas públicas o todo el servicio público de salud, que atiende a la mitad de la población en Uruguay. Bueno, sería un escándalo, digamos, ¿no? Porque son derechos consolidados a lo largo de todo el siglo XX y hay movimientos y hay una apropiación de esos derechos. En este caso, es un derecho muy reciente que parte de una fuerte naturalización de que es una cuestión familiar y feminizada, y entonces es muy difícil. El feminismo ha logrado instalarlo en determinadas agendas, pero no ha logrado que las mujeres salgan a la calle a pelear por este derecho, como salieron a la calle a pelear por la despenalización del aborto o por la violencia basada en género, que hace poco, el 25N o el 8 de marzo, hay manifestaciones multitudinarias, en Uruguay es la más multitudinaria. Pero en realidad, sobre el cuidado, no es una cuestión que esté en la agenda de los movimientos, ni siquiera el feminismo en su totalidad, pero de los movimientos sociales. O sea, solo con las feministas no logramos mover nada en el Estado. Necesitamos de los movimientos de trabajadores, que son muy importantes, al menos en Uruguay, que tiene una única central sindical, del movimiento de jubilados y pensionistas, que sí es muy importante, de otros movimientos que logren impactar en esa agenda o presionar a los gobiernos. En Uruguay pasó esto, 5 años de nada, la nada mismo, y sin embargo, ¿quién ponía esto en la agenda? ¿Quién levantaba la voz? Bueno, las académicas, que en mi caso me tocó volver a la academia, la sociedad civil feminista, pero no mucho, pero nada más. Entonces, y alguna propuesta es este fondo. Este fondo que nosotros queremos lograr es un fondo que se va a aprobar por ley y que, bueno, como el Fondo Nacional de Salud, que se creó en el año 2007, funcionó y siguió funcionando porque es exitoso y siguió funcionando en el gobierno anterior. Nadie lo puede sacar. Creo que esa es Mm, una forma de generar cierta sostenibilidad financiera. Y dejo a las colegas. perfecto, muchas gracias. Interesante como yo hablaba en el comienzo, el cambio de narrativa, ¿cierto? Y de la narrativa interna de las personas, de visión respecto del cuidado, pasar a verlo como algo de la salud y algo como envejecimiento, como parte de la vida, hace con que cambie todo, en vez de ser una obligación de las familias, ¿cierto? Me quedé pensando incluso en la terminología, porque la Adelina sabe, me encanta mucho el tema del lenguaje.
Y atención a la dependencia tampoco ayuda a cambiar eso, ¿cierto? Y eso era una batalla mía diaria cuando trabajaba en el BID, porque atención a la dependencia es una cosa que no pasa por aquí. Entonces, si queremos cambiar, empecemos con el lenguaje, como nos referimos a las personas. Entonces, si tú puedes ahí en tu rol cambiar esa terminología, sería genial, porque eso de verdaderamente tampoco hace con que las personas que reciben cuidados se sientan dignas, ¿cierto? Soy dependiente y no tengo nada a ofrecer. Hay una pregunta en el chat, Antonio Leitão, si posible, habla en portugués, el Antonio creo que es brasileño como yo. ¿Es posible la Valentina hablar un poquito más sobre la discusión del financiamiento, cómo está evolucionando en Uruguay, de un modelo basado en impuestos generales para un fondo específico? Este fondo específico es de contribución obligatoria, es sobre hoja de pago, no sé cómo se dice eso en español. Em, Sí, ¿Y sí, entiendo, cuál es el entiendo. percentual de contribución? Ah, bien, en este momento estamos en esto. El diálogo social es un instrumento que generó este gobierno para discutir ampliamente la matriz de protección social, que incluye la seguridad social y otras dimensiones, ¿no? Más amplias de la matriz de protección social. Como yo contaba, ese instrumento dura un año de discusiones, con seminarios, con encuentros académicos, con contribuciones de la sociedad civil y con este tripartismo, digamos, de cámaras empresariales, cámaras, o sea, sindicatos y gobierno. En ese ámbito recién lo único que logramos es que el gobierno lleve una propuesta de fondo que todavía no tiene tasas, como me preguntabas ahí, tasas de aporte. Lo único que por ahora estamos logrando llevar a la discusión es si estamos de acuerdo con que tiene que ser un aporte tripartito de trabajadores, empleadores y pasivos y jubilados. Luego vendrá la discusión de las tasas. En lo que estuvimos analizando, las tasas en general en estos países, Alemania, Corea, Japón, Países Bajos, van del 1,5 al 3%. A veces algunas es 1,5 del salario, ¿no? De los trabajadores y 1,5 de los pasivos y 1,5 de los empleadores. A veces pagan más los jubilados y pensionistas, un 3%. Yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo con eso. A veces no pagan los empresarios tampoco. Entonces, nosotros sabemos que contamos con el acuerdo del PIT-CNT, que es la central sindical del Uruguay, la única. Obviamente sabemos que contamos con el apoyo del gobierno, pero eso no significa que cuando se discuta en el Parlamento vayamos a tener los votos, porque no tenemos mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes, sí en el Senado, es un sistema bicameral. Y no sabemos qué va a pasar con las cámaras empresariales. O sea, estamos recién poniendo sobre la mesa la discusión, pero esa discusión requiere tener mucha evidencia para convencer. Y parte de esa evidencia, que la mostraba la colega chilena, parte de esa evidencia también es mostrar lo que hoy gasta de bolsillo la familia promedio uruguaya en cuidados, ¿no? Lo que hoy yo gasto del colegio de mis dos hijos solamente porque me brinda 8 horas de cuidado, y no porque sea de mejor calidad que la educación pública, sino porque la escuela pública me brinda 4 horas, en proporción a mi salario es mucho más que el 1,5%, muchísimo más. Entonces, si nosotros logramos transmitir, porque en esto del relato lo tenemos que poder transmitir en ese sentido. Y esto pasó con el Fondo Nacional de Salud. La gente se dio cuenta que accedía al Sistema Nacional de Salud a una canasta básica de alimentos, a unos mínimos estándares de calidad y de prestaciones, con una parte de su salario que claramente está vinculada a la capacidad de pago, o la capacidad de lo que cada uno le ingresa, y realmente entendió que eso le implicaba poder acceder a un mejor servicio de salud para sí y para sus hijos, con ese descuento mensual de su salario. Ahora, en este caso tenemos que generar información, generar evidencia, convencer, y una vez que salgamos de ese diálogo social con un proyecto de ley, ir al Parlamento y al menos en la Cámara de Representantes nos faltan 2 votos para poder alcanzar la mayoría que sí tenemos en la Cámara de Senadores. O sea que todavía falta y no tenemos todavía este detalle que me preguntabas sobre los montos o las tasas, pero bueno, esa es la experiencia que conocemos. 1,5, 2, 3, no más que eso. Muchísimas gracias, Valentina. Veo la mano de la Adelina, no sé si quiere hacer una pregunta, Adelina.
Dos comentarios. El primero es que esta mañana, mientras, bueno, era vuestra noche, a primera hora en Europa, hemos tenido una presentación de Eslovenia. Eslovenia es desde hace muchos años ningún país había adoptado un sistema de seguro de cuidado y Eslovenia lo acaba de hacer. Y allí las contribuciones son más modestas, son del 1% y con apoyo del sistema de impuestos para entrarlo de forma que no sea muy, que no cause temor. Y creo que es una experiencia interesante porque es un país que tampoco es rico y está pues adoptando esta política en un momento muy interesante. Entonces me parece a mí que es un país que es interesante siguiéndolo y si queréis contactos, por nuestra parte encantados. Tenemos al ministerio presentando esta mañana. Y el otro comentario es sobre el lenguaje, que me habéis hecho reír porque en España el sistema, yo soy de España originalmente, se llama el sistema de atención, de autonomía y atención a la dependencia. En realidad se ha convertido en un sistema de la dependencia, porque la de promoción de autonomía se quedó un poco para atrás. Ahora también está en un proceso de, bueno, si aguanta el gobierno suficientemente tiempo, de reforma del sistema, que igual va a cambiar un poco las cosas, pero interesante el tema del lenguaje y el impacto que llega a tener. Nada, felicitaciones por la sesión, ha estado muy bien. Que seamos, ojalá, el ejemplo al resto del mundo y mejoremos nuestro lenguaje. También vi un comentario en las presentaciones de la mañana sobre el uso del término elderly, que también es muy criticado en inglés, que debieran ser personas mayores, pero también vi tu comentario, Adelina, que obviamente depende de una traducción, ¿cierto? A veces no es muy fácil. Yo también publiqué un artículo recién sobre otra cosa del lenguaje y hablaba justamente de eso, porque una terminología en un lugar puede tener una otra connotación, aunque sea la traducción literal. Y a veces nosotros tenemos ese problema de traducir directamente de otros contextos y queda mal. María Cristina, creo que tenemos espacio para tu pregunta y después vamos a pasar para el segundo panel. Adelante. No sé si Adelina tiene que autorizar sacar el Perdona, micrófono. le Ahí estoy Ahí. sí, poniendo, pero ahí está. ahí, ya. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y gracias por las presentaciones. Quería hacerles una consulta a las personas que han presentado en relación a la experiencia en cada país, digamos, y en relación a las temáticas que plantean sobre la posibilidad de transformar o dialogar o cambiar el diálogo intersectorial o el sistema como de gobernanza, porque pienso que la perspectiva del cambio cultural es tan profundo porque implica a la sociedad como en su conjunto y en el sentido yo estoy más situada cerca del espacio académico y también del trabajo directo con las personas, y en esas realidades uno entra en la cotidianeidad y hay una construcción ahí que se da en esa interacción. Sin embargo, desde el rol público de la gestión y cómo se construyen estos procesos para que sean políticas de Estado, en el fondo, en la medida que no se transforme también esa narrativa de que aquellas personas puedan mirar, ¿cierto? Estas dimensiones, por ejemplo, de poner el foco en la autonomía y no en la dependencia, cambia radicalmente lo que vamos a entender por salud, ¿sí? O lo que vamos a entender por educación, porque los espacios de participación se modifican, cambian, se naturalizan de un modo en que caben los intereses, las perspectivas más diversas y heterogéneas, que es la realidad de la población. Entonces, me interesaba ahí poder conocer un poquito en los tres elementos, o sea, en la generación de este fondo solidario, en el poder instalar el cuidado como derecho humano y autónomo, o sea, exigible independientemente, y también en esta perspectiva que planteaba Bárbara en temas del costo y el impacto que tiene, cómo se generan instrumentos, mecanismos, procesos que ayuden a modificar la narrativa y los diálogos de gobernanza,
¿sí? Para que sea política de Estado. Esa es mi reflexión y cuestionamiento. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Necesitamos una respuesta muy rápida porque ya son las 4 de la tarde. Cristina, Lo es siento. uno de los grandes desafíos. Muy rápidamente, actualmente ningún país tiene una institucionalidad de cuidados que pueda ejercer esa rectoría y mover la interinstitucionalidad. Yo creo que los sistemas de cuidados implican una reforma del Estado, de cómo los estados operan en América Latina, que funcionan verticalmente, sectorialmente, y que quien debe rectorizar un sistema de cuidados debe tener una jerarquía mayor. De mi opinión, debe estar ubicado en Presidencia de la República. No es el caso de ningún país, y menos en de Uruguay, ¿eh? En Uruguay es una unidad ejecutora de 11 que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio más débil y menos legitimado de todos. Entonces, ¿cómo incidir en esos otros monstruos del Estado que son el Instituto de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía? Es imposible desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y yo esa batalla por ahora la perdí. Así que, pero es una pregunta clave la que haces. Una buena noticia que en Brasil se está estableciendo un sistema de cuidado con la colaboración de 22, si no estoy equivocada, 22 ministerios. Así que eso sería, a ver, en los próximos meses, años, cómo nos va. Bueno, tengo que pasar para la próxima. Perdón.